Buenos días, profesor. Mi nombre es Giancarlo Revilla Pulcha, estudiante de CETNATI, Arequipa. Voy a sustentar la actividad entregable número 2. Bueno, pasemos rápidamente a la primera situación. Nos dice que la empresa MQ Solutions SAC es contratada para realizar las instalaciones eléctricas y contra incendios de 15 torres habitacionales en la zona de Huachipa, Atevitarte, Lima, para lo cual se hace la planeación de la ejecución del trabajo con todas las medidas de bioseguridad y se estima que con 20 trabajadores se puede terminar la obra en 25 días, trabajando 8 horas diarias. Después de 20 días de iniciado el trabajo, 4 trabajadores dieron positivo en la prueba rápida de COVID-19, motivo por el cual se retiraron del trabajo para su descanso médico. Si la obra se debe entregar en el tiempo previsto, entonces se nos plantea las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿cuántas horas diarias debe de trabajar los trabajadores que quedan? Anotamos los datos del problema. Trabajadores 20, obra 15 torres, ¿no? Que van a construir, van a instalar en 25 días, trabajando 8 horas diarias, y el último 4 trabajadores se retiran a los 20 días de trabajo. Bueno, son 20 trabajadores, suponiendo que en los últimos 5 días van a trabajar 8 horas diarias. Ahora bien, 16 trabajadores en los últimos 5 días. ¿Por qué 16 trabajadores? Porque son 4 trabajadores que se han enfermado, pues. ¿Cuántas horas diarias van a hacer? Ahí está la incógnita X, la variable X. Entonces, esta es una regla de 3 compuesta, pero es inversa directa, ¿no? Entonces, los números de trabajadores, las magnitudes de número de trabajadores, número de días y horas diarias son inversas, pues. Son inversamente proporcionales porque mientras uno sube, la otra baja. Entonces, como son inversas, se multiplica horizontalmente, pues como acá están las líneas, ¿no? Como se pueden ver. Entonces multiplicamos horizontalmente y también lo igualamos y nos da que 20 por 5 por 8 es igual a 16 por 5 por X. Y nos da la respuesta de que 10 horas diarias. O sea, que los trabajadores que quedan deben trabajar 10 horas diarias. Esta respuesta nos va a servir para responder la pregunta número 2. ¿Cuántas horas de trabajo diario se incrementó en los últimos 5 días? En los últimos 5 días han trabajado 10 horas diarias, como lo dice en la primera pregunta. Han trabajado 10 horas diarias. Pero antes estaban trabajando 8 horas diarias, o sea que hay una diferencia de 2 horas diarias, ¿no? O sea que se ha incrementado en 2 horas diarias los últimos 5 días. Pregunta número 3. ¿En qué porcentaje se han incrementado las horas diarias de trabajo en los últimos días? ¿En qué porcentaje? No, tenemos los datos, 8 horas diarias y 10 horas diarias, ¿no? Después de que se enfermaran los trabajadores. Entonces, 8 horas diarias es al 100%, como lo vemos en el cuadrito de color naranja. 10 horas va a ser un porcentaje, ¿no? Lo pongo X. Entonces, esta es una regla de 3 simple directa. Se multiplica en aspa. Entonces, X por 8 es igual a 10 por el 100%. Operamos y nos da el resultado de que X es 125%. Pero ojo, eso no es la respuesta. Nos dice cuánto se ha incrementado, ¿no? En los últimos 5 días. ¿Cuánto se ha incrementado? Antes era el 100%. Pero ahora es 125%, ¿no? O sea que ha aumentado en 25%. Se ha aumentado en 25%. Esa es la respuesta. Se ha incrementado en un 25% las horas de trabajo. Pregunta número 4. ¿Qué porcentaje de la obra avanzó antes que se retiren los 4 trabajadores? Antes de que se retiren los 4 trabajadores, ¿cuánto de porcentaje de obra han hecho, ¿no? Esta pregunta es bastante larga para resolver. Bueno, tenemos los datos
20 trabajadores, 15 torres, en 25 días, horas diarias, que son 8. 4 trabajadores se retiraron a los 20 días de trabajo. Entonces, pasemos a la resolución que está en el cuadrito de cuadro azul. Son 20 trabajadores. En 25 días, trabajando 8 horas diarias, van a ser 15 torres, pues 15 torres de obra. Pero nos dice cuánto antes de que se retiraran, pues antes de que se retiraron en el día 20, pues. Se retiraron el día 20, pero hasta ese día han trabajado 20 trabajadores con 8 horas diarias, pero ¿cuánto han hecho, pues, en esos 20 días? ¿Cuánto de obra han hecho? Por eso lo pongo X. Ahí está, ¿no? Entonces, esta es una regla de 3 compuesta. Nos fijamos en las magnitudes, si son inversamente proporcionales o directamente proporcionales. Número de trabajadores, número de días y horas diarias son inversamente proporcionales. Pero horas diarias con respecto a obras son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si aumento las horas diarias, voy a aumentar obra. Ya no sería inversa, pues, porque las dos suben o también bajan. Entonces se multiplica en aspa. Los que son inversamente proporcionales se multiplican horizontalmente, ¿no? Las líneas acá nos ayudan. Entonces operamos e igualamos 20 por 25 por 8 por X es igual a 20 por 20 por 8 por 15. Operamos, nos da que son 12 torres, pero nos dice el porcentaje. Entonces, 15 torres es al 100%. 12 torres, ¿cuánto de porcentaje será? Le pongo X. Esta es una regla de 3 simple directa. Entonces, 15 por X es igual a 12 por el 100%. Y nos da el resultado de que es un 80%. O sea, se avanzó un 80% de la obra. Esa es la respuesta. Suponiendo que no se hubieran incrementado las horas diarias de trabajo después que se retiraron los 4 trabajadores. Responda a las siguientes preguntas. ¿Qué hubiera ocurrido si no se incrementaran las horas de trabajo? Si no se incrementaran las horas de trabajo, entonces aumentarían los días para culminar dicha obra, porque estas magnitudes son inversas, pues. Mientras una sube, la otra baja. Se tendría que aumentar los días para culminar dicha obra. Pregunta número 2. ¿Cuánto hubiera empleado terminar la obra después de que se fueran, ¿no?, los 4 trabajadores por COVID? ¿Cuánto hubiera empleado en terminar? Esta es una pregunta bastante larguita para resolver. Bueno, datos: 20 trabajadores, 15 torres, en 25 días, 8 horas diarias, y 4 trabajadores se van a retirar a los 20 días de trabajo, ¿no? Entonces, pasemos a la resolución que está en el cuadrito de color morado. 20 trabajadores en 25 días, trabajando 8 horas diarias, van a ser 15 torres. Pero los 20 trabajadores hasta el número 20, hasta el día número 20, trabajando 8 horas diarias, ¿cuánto de obra van a hacer? Porque antes de que se retiren, pues han trabajado 20 días antes de que se retiraran. ¿Cuánto de obra van a hacer? ¿Cuántas torres van a hacer? Ahí está la variable X. Esta es una regla de 3 compuesta. Las magnitudes, número de trabajadores, es inversamente proporcional al número de días y también al número de horas diarias. Pero es directamente proporcional al número de obra, como lo vimos anteriormente, ¿no? Si aumentan las horas diarias, aumenta la obra. Entonces ambas suben o también ambos bajan. Entonces se multiplica en aspa. Entonces nada más y nada menos multiplicamos. Las líneas acá nos ayudan. Multiplicamos, igualamos 20 por 25 por 8 por X es igual a 20 por 20 por 8 por 15. Y nos da la respuesta de que es igual a 12 torres, que está en el cuadrito de color celeste. Como es larga esta respuesta, ahora pasemos al cuadrito verdecito, que nos dice 20 trabajadores en 25 días, trabajando 8 horas diarias, van a hacer 15 de obra. Pero anteriormente hemos hallado que en los 20 días han avanzado 12 torres, ¿no? Los 20 trabajadores, antes de que se retiraron, pues los 4 trabajadores, en 20 días, trabajando 8 horas diarias, van a ser 12 torres. O sea, que falta 3 torres. O sea, falta 3 torres para culminar
la, la obra. Entonces, como lo vimos, ¿no? 20 trabajadores, 25 días, trabajando 8 horas, ya van a ser 15 torres, pues. Y lo que le falta son 3, porque antes hicieron 12, pero les falta 3. Entonces, 3 torres trabajando 8 horas diarias, ¿cuántos días se emplearán? Pues los 16 trabajadores. Acá está la incógnita X. Entonces, es una regla de 3 simple compuesta. Tenemos que ver las magnitudes, ¿no? Número de trabajadores, número de días y horas diarias son inversas y obra es directa, pues, como lo vimos anteriormente. Entonces, nada más multiplicamos e igualamos 20 por 25 por 8 por 3 es igual a 16 por x por 8 por 15 y nos da la respuesta de que van a emplear 6,25 días luego de que se fueran los 4 trabajadores por COVID. 6,25 días. Esa es la respuesta, 6,25 días. Casi 7 días. Casi. ¿Cuál será, pregunta número 3, cuál sería ese tiempo de retraso? La obra estaba planeada para terminar en 25 días, antes de que se fueran, pero lo hicieron en 26,25 días. ¿Por qué 26,25 días, como está aquí? ¿Por qué en 26,25 días? Porque antes de que se fueran, los 20 trabajadores, en los 20 días, han hecho pues porque los trabajadores van a estar trabajando hasta el número 20, pues 20 días van a estar trabajando. Pero como se fueron los 4 trabajadores por COVID, van a emplear 6,25 días más, ¿no? Como lo vimos en la pregunta número 2, van a emplear 6,25 días más, o sea, 20 más 6,25 nos da 26,25 días. Como la obra estaba planeada en terminarse en 25 días, pero como lo hicieron en 26,25 días, entonces hay una diferencia, ¿no? Que es 1,25, pero para hacerlo mejor la respuesta va a quedar en un día y 2 horas, ya no en 1,25 días, sino en un día y 2 horas. Pregunta número 4. ¿Cuál sería la razón entre el tiempo previsto y el tiempo empleado? Como nos dice, luego de que se fueran los trabajadores, estuvo previsto terminarse en 25 días, pero como hicieron hasta el número 20, como trabajaron 20 días, o sea, estaba previsto para terminarse en 5 días. Pero lo hicieron en 6,25 días, pues, luego de que se fueran los trabajadores. Entonces dividimos entre el tiempo previsto y el tiempo empleado, 5 entre 6,25 y nos da 4 quintos. Esa es la razón, de 4 a 5 días. 4 quintos. Esa es la respuesta. Ahora, la situación número 2. La empresa MQ Solutions SAC ha cumplido en entregar la obra en el tiempo previsto y deciden otorgar un bono a sus 20 trabajadores que participaron de la obra. El bono asciende a un total de 9.600 soles. ¿Cuál debe repartirse en forma proporcional al número de días que trabajaron? En ese sentido, responde a las siguientes preguntas. Anotamos los datos del problema: bono 9.600, 20 trabajadores, 4 trabajadores se van a retirar por COVID y en un total de 25 días, ¿no? Para culminar. Pregunta número 1. ¿Cuánto debe ascender el bono a cada trabajador que tuvo que dejar de trabajar por ser positivo en COVID-19? Si bien se divide el bono entre el número de trabajadores, que son 20, como son 1.600 soles entre 20 trabajadores, nos da 480. Eso les debía tocar a todos 480, pero como se enfermaron, entonces les va a tocar menos para los que se han enfermado. Entonces, una regla de 3 simple. Como son en 25 días, les va a tocar un bono de 480. Pero en 20 días, que son los que van a recibir, ¿no? A los que trabajaron 20 días, como los trabajadores que son pues positivos en COVID. 20 días, ¿cuánto de bono van a tener? Entonces una regla de 3 simple directa, se multiplica en aspa, 25 por x es igual a 480 por 20, x es igual a 384. O sea que el bono que le tocaría a los que trabajaron 20 días como los que son positivos en COVID les va a tocar 384 soles.
Pregunta número 2. ¿Cuánto debe ascender el bono a cada trabajador que nunca dejó de trabajar? Que nunca dejó de trabajar. Bono para los trabajadores sanos, como lo vimos anteriormente, son 480 soles. Bono para los trabajadores con COVID son 384 nuevos soles. Como son 16 trabajadores que no pararon, porque son 4 los que se retiraron, son 16 los que nunca pararon, pues se les multiplica por 480 que les tocaría, son 7.680 soles de bono en total. Al igual que, entonces, luego los 4 trabajadores que dieron COVID les va a tocar 384 porque no cumplieron pues, con los 25 días de trabajo. Son 384, multiplicamos es igual a 1.536. Entonces sumamos, nos da un total de 9.216 soles. Pero el total de bono que les dan es 9.600. O sea que hay una diferencia. Esa diferencia se obtiene restando, ¿no? 9.600 menos 9.216 nos da una diferencia de 384. O sea, eso se va a repartir entre los 16 trabajadores porque no pararon. Entonces, se los divide, nos da 24 soles. Pero esos 24 soles se va a tocar a cada uno. Como ya tenían 480 más 24 son 504 que les toca. Respuesta. Asciende a 504 nuevos soles. ¿Qué porcentaje es la diferencia de bonos entre el trabajador que dejó de trabajar por salud y el trabajador que nunca dejó de trabajar? Datos. El bono total de los trabajadores enfermos, como lo vimos anteriormente, da un total de 1.536. Y el bono total de los trabajadores que nunca pararon es 8.064. ¿Por qué 8.064? Como a cada trabajador les va a tocar 504, como lo vimos anteriormente aquí, en la anterior pregunta número 2, 504 les va a tocar a los trabajadores que no pararon. Como son 16, se les multiplican y nos da el resultado de 8.064. Ahora bien, nos dice el porcentaje, ¿no? De los trabajadores, el porcentaje, qué porcentaje es la diferencia entre los trabajadores que no pararon y los que sí pararon por estar enfermos. Los trabajadores enfermos que han parado nos da el porcentaje de que acá tenemos que aplicar una regla de 3 simple directa, como lo vemos en el cuadro de celestito. Son 9.600 es al 100%. Como son 1.536 el número total, el bono total que les tocó a los que dieron positivo al COVID, ¿cuánto de porcentaje va a ser? Entonces una regla de 3 simple directa, se multiplica en aspa, 9.600 por x es igual a 1.536 por el 100%, y nos da un total de porcentaje de que x es igual al 16%. Lo mismo hacemos para los trabajadores que no pararon, 9.600 es al 100%, 8.064 que es el bono, el total que les tocó, es igual a x. No, si les va a tocar cierta cantidad de porcentaje, pues entonces una regla de 3 simple directa. Y nos da multiplicamos en aspa, x es igual a 9.600 por 8.064 por el 100%. Nos operamos y nos da que x es igual a 84%, pero nos dice la diferencia. Entonces 84 menos 16 nos da una diferencia del 68%. Pregunta número 4 y última también. Al comparar las dos magnitudes, número de días de trabajo y cantidad de soles que recibieron de bono, dichas magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Sustente su respuesta. Ambas magnitudes son directamente proporcionales porque a mayores días trabajados les va a tocar mayor bono. Como lo vemos aquí en el siguiente gráfico. Como acá tenemos días de trabajo y el bono. Entonces, si han trabajado 20 días, les va a tocar un bono de 380. Pero si trabajan 25 días, o sea, 5 días más, les va a tocar un bono de 504, ¿no? O sea, que estas cantidades aumentan, ¿no? Aumenta. Si una aumenta, la otra también tiene que aumentar. O sea, es una cantidad, son directamente proporcionales, como lo vemos aquí, ¿no? En la gráfica. Bueno, conclusión. En el presente trabajo llego a la conclusión y poniéndome en el plano de la situación, porque seremos técnicos, de que mientras que en cualquier situación de trabajo y expira ya el tiempo programado,
ya sea por falta de trabajadores, máquinas, situaciones de salud, como lo vimos en el problema, etcétera. Hay alternativas de solución, como por ejemplo, aumentando las horas diarias, aumentando los días de trabajo, siempre con su respectivo incentivo, ¿no? Proporcionalmente. Bueno, eso sería todo. Gracias.